¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues lo que dice aquí, ¿no? Cómo realizar un diagrama de cajas y bigotes, también llamado box plot, cuando tenemos un grupo de datos pues agrupado como lo vemos aquí, ¿no? ¿Cómo sabes tú si te sirve este video? Pues porque vamos a realizar el box plot o el gráfico de cajas y bigotes cuando tenemos los datos agrupados de esta forma. Si tú tienes los gráficos suelticos, eso ya lo vimos en el video anterior, ¿sí? Cuando tenemos aquí regados todos los datos, ¿sí? Sin agrupar, sin hacerlos en una tabla. Y también, pues aquí en este caso, es una tabla de datos agrupados puntualmente. O sea, miren que aquí hay un solo numerito, no hay intervalos. Si en tu tabla dice, por ejemplo, de 13 hasta 15, de 16 hasta 20, ¿sí? Pues ya lo vamos a ver en el siguiente video, ¿listos? Aquí, pues es el segundo nivel de dificultad, ¿sí? Pero bueno, ya todo lo vimos en el video anterior, pero pues de una vez empecemos, ¿no? Para realizar el gráfico de cajas y bigotes, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos averiguar cuál es el dato menor, que generalmente se escribe así, dato mínimo o la X mínima. Recordemos que la X quiere decir el dato. ¿Qué son los datos? Los datos son esto. En este caso, bueno, tenemos que comprender de qué tratan estos números, ¿no? Porque la idea es comprender todo, ¿no? En este caso dice que estas son las edades de un grupo de estudiantes. Que bueno, yo debía haber escrito aquí edades en años como para aclarar que estos son años. ¿Listos? Edades de un grupo de estudiantes. Se le preguntó a un grupo de estudiantes, ¿a cuántos estudiantes? A 50 estudiantes se les preguntó cuántos años tiene y pues estas fueron las respuestas. Supongamos que es los estudiantes de mi curso, yo estoy haciendo un curso y les pregunté las edades. 13 años hay 4 estudiantes, 14 años hay 6 estudiantes. Bueno, si no sabes cómo hacer esta columna, ya te explico, ¿no? Y si no sabes cómo agrupar los datos, eso ya lo vimos en el curso de tablas de frecuencias. Bueno, esta casilla ya te explico, ya te recuerdo cómo se hace, ¿listos? 15 años había 7 estudiantes, 16 años 8 estudiantes y así sucesivamente, ¿no? El dato mínimo. También necesitamos los cuartiles, o sea, el cuartil número 1, el cuartil número 2, cuartil número 3 y cuartil 4, pues no, porque el cuartil 4 sería el último dato, o sea, el dato máximo, que generalmente se escribe así, X máxima, ¿sí? Recordemos que la X quiere decir dato, o sea, edades. Bueno, esto como que ya lo he dicho, ¿cierto? Bueno, esto es lo que vamos a ver, simplemente cómo encontrar dato mínimo, máximo y los 3 cuartiles, y ya con estos datos encontramos el gráfico de cajas y bigotes, pero les voy a enseñar 2 tipos de gráficos de cajas y bigotes. Uno, utilizando solamente estos datos, y otro que es muy parecido, pero tiene un pequeño cambio algunas veces, que es cuando utilizamos los datos atípicos. ¿Listos? Entonces, para el otro gráfico vamos a, además de esto, vamos a necesitar encontrar los datos atípicos, ¿sí? Que la verdad, el gráfico mejor hecho es ese, el que tiene los datos atípicos. ¿Listos? Pero bueno, no tanta cháchara. Empecemos con el dato mínimo. Obviamente, si tenemos la tabla, pues aquí ya se sabe que el dato mínimo es 13 años. Recordemos que, cuidado con eso, todos los números que vamos a escribir aquí son números de esta casilla. La voy a dejar marcada, rayada, así todo feo, porque tenemos que acordarnos que los números que vamos a escribir son estos de acá. ¿Listos? Entonces, dato mínimo 13. ¿Por qué se sabe que el dato mínimo es el 13? Pues porque es el más pequeño en la tabla, que generalmente es el primero, ¿no? 13 años, 14 años, 15, hasta 22 años. De una vez aquí escribo el dato máximo, 22 años. ¿Sí? Hay estudiantes, en este caso hay un estudiante de 22 años. Ahora los cuartiles, simplemente recordemos cómo se hallan. Acordémonos que para los cuartiles primero tenemos que, como los cuartiles son datos de posición, pues primero tenemos que encontrar la posición de esos cuartiles. ¿Cómo se encuentra la posición? Con una formulita sencilla que es la siguiente. K por N dividido en 4. Bueno, esto parece complicado, pero es muy sencillo, ¿sí? K, ¿qué quiere decir? K es el número del cuartil. Por ejemplo, para el cuartil 1, pues en ese caso la K vale 1. Aquí sería K, que es 1, por la N, que es el número de datos. En este caso, ¿cómo se sabe el número de datos? Generalmente en nuestra tablita tenemos que hacer la suma de esta casilla
que es 50. Si ustedes no tienen la suma, pues tendrían que hacerla, ¿no? O sea, ya sabemos que aquí hay 4 estudiantes que tienen 13 años, 6 estudiantes que tienen 4, entonces sumamos estos 4 más estos 6 más estos 7 más todos estos y en este caso nos da 50 estudiantes. O sea, n es 50. O sea, para el cuartil número 1, aquí sería k por la n, o sea, 1 por la n que es 50, y eso dividido en 4. ¿Listos? No es más. Hacemos esta operación, 1 por 50 es 50, 50 dividido en 4 es 25, 12,5. Aquí, cuidado que escribí mal, aquí debería haber escrito posición del cuartil 1. Sí, porque esta es la posición, este no es el cuartil porque acordémonos que el cuartil siempre lo encontramos aquí, o sea, va a ser un número de estos, ¿listos? Entonces, la posición del cuartil, o sea, sería el dato 12,5. ¿Qué debemos hacer? Ah, bueno, se me olvidaba decirles cómo hacer esta casilla, la casilla de la frecuencia absoluta acumulada, recordarles, ¿no? Por si no han visto los videos de cómo realizar este tipo de tablas, las tablas de frecuencia. Esta casilla, cuando nosotros ya tenemos la columna de la frecuencia absoluta, para encontrar la columna o para hacer la columna de la frecuencia absoluta acumulada, por eso se llama acumulada, porque simplemente vamos a ir acumulando esta casilla. O sea, miren que como aquí dice 4, vamos a empezar con ese 4. Para la segunda casilla, ¿qué hacemos? Acumular las dos primeras, o sea, 4 más 6, 10. Para la tercera casilla, ¿qué tenemos que hacer? Acumular las tres primeras, 4 más 6, 10 y más 7, 17. Y bueno, aquí simplemente 17 y 8, 25, más 13, 38, más 7, 45, más 4, 49 y más 1, 50. Obviamente aquí nos debía dar 50 porque era 50 datos los que había. ¿Listos? Entonces, vamos a buscar la posición 12,5. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ese número o el siguiente acá. Generalmente no lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces buscamos el que le sigue a 12,5 acá. ¿Por qué? Pues porque miren que aquí hay 4 datos, ¿sí? Imaginémonos que está el 13 4 veces. 13, 13, 13, 13. El dato 1, 2, 3 y 4. Luego seguirían de 14, 6, o sea, después de esos 4 hay 14, 14, 14, 14, 6 veces. O sea, estaría en el dato 1, 2, 3, 4, aquí están los primeros 4, y aquí estaría el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, ¿sí? Por eso es que buscamos en esa casilla, porque miren que aquí, el 12,5 ¿en dónde está? No está. Buscamos el siguiente que es el 17. O sea, este dato, el dato 15, es el que está en la casilla 17. ¿Por qué? Porque, como les decía, el 13 está 4 veces. El dato 1, 2, 3 y 4. Luego seguiría el 14 6 veces. O sea, el dato 5, 6, 7, 8, 9, 10 serían números 14. Luego seguiría el 15 7 veces. O sea, 15, 15, 15, 15. O sea, el dato 11, 12, 13, 14, 15. O sea, el dato que está en la posición 12 y medio, pues obviamente 12 y medio sería promediar el 12 con el 13. ¿Sí? Pero pues simplemente aquí lo buscamos. Si no lo encontramos, buscamos el siguiente. Era el número 17, o sea que el dato o el cuartil número 1 es el número 15. Por aquí escribo, ahora sí, con rojo escribo que el cuartil número 1 es el número 15. O el dato 15, o sea, alguien que tiene 15 años. Entonces aquí en mi resumen escribo cuartil 1, 15 años. Como les decía, ¿qué pasa si no encontramos el número aquí, la posición? Pues es ese. Ya vamos a ver más adelante qué pasa si lo encontramos. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer lo mismo con el cuartil número 2. Entonces, pues voy a borrar todo esto para escribir solamente la posición del cuartil número 2. Como es la posición del cuartil número 2, pues lo único que cambia en nuestra formulita es que ahora la K es el número 2. Recordemos también que el cuartil 2 coincide con la mediana, o sea, el cuartil 2 y la mediana son lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Ya aplicamos la formulita, o sea, aquí sería el cuartil 2, o sea, 2 por el número de datos, que es 50, y eso dividido entre 4. 50 por 2, 100 dividido en 4, eso es 25. Y pues era obvio, ¿no? Si son 50 datos, ¿cuál es el que está en la mitad? Pues el que está en la posición 25, ¿sí? Aunque ustedes me dirán, profe, y bueno, pero
pero si ustedes analizan bien y recuerdan el concepto de la mediana y recuerdan que para la mediana hay diferencias, lo mismo para los cuartiles, ¿sí? Pero esto que estoy haciendo es para olvidarnos de todo eso. En la mediana, si los datos son pares, hay dos datos en el centro. Y ustedes me dirán, profe, pero usted me está diciendo uno. Ya les voy a decir lo siguiente. Y si los datos son impares, ahí sí hay un solo dato en el centro, ¿sí? Entonces, aquí me dice que la posición del cuartil 2, la posición es el número 25. Entonces, ¿dónde buscamos ese 25? Lo buscamos nuevamente en la casilla de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál número? El 25. Obviamente quería explicarles todo, ¿no? ¿Qué pasa si encontramos el número aquí y qué pasa si no lo encontramos? ¿Listos? Siempre que sí lo encontremos, como en este caso, miren que el 25 está aquí, ¿qué es lo que hacemos? Siempre que encontremos el número ahí es porque los datos son pares. O sea, si ustedes encuentran el número de datos par, algunas veces van a encontrar el dato ahí. Otras veces no. Si no lo encuentran, no hay problema, simplemente ustedes cogen ese número y ya, ¿sí? Pero si lo encuentran, ¿qué sucede? Que en este caso el cuartil, ¿cuál sería? Recuerden que el cuartil no es el número 25, el cuartil es este número, ¿sí? El número 16. Siempre que encontremos el número, entonces no cogemos el 16, sino el 16 y el siguiente. O sea, en este caso vamos a mirar el promedio entre estos dos, entre el número que está aquí y el siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Como les decía, pues porque la mediana o el cuartil 2, si los datos son pares, son dos datos, ¿sí? En este caso sería un dato que es el 16 y otro dato que es el 17. Si ustedes quieren, escriban todos estos datos, 4 veces el 13, 6 veces el 14, 7 veces el 15, háganlo así a ojo y verán que en la mitad hay un 16 y un 17. ¿Qué pasa si no encontráramos el número 25? Buscamos el siguiente y ahí sí no hay problema, ¿sí? Igual que como hicimos con el cuartil 1. Bueno, no tanta cháchara. Hacemos el promedio entre estos dos por haber encontrado este número acá, ¿sí? 16, no lo voy a hacer mentalmente. No, más bien, no me saltó nada. Sí, entonces, ahora sí, el cuartil 2 es el promedio entre esos dos datos, el 16 más el 17, y eso lo dividimos en 2. ¿Por qué? Porque vamos a hallar el promedio entre esos datos, pues esto da 16,5. No voy a hacer todo el proceso. 16 y 17 es 33, dividido en 2, 16,5. Yo escribo coma porque en mi país los decimales se escriben con coma, 16,5. Entonces, el cuartil 2 es 16 años y medio. ¿Sí? 16,5. ¿Sí? Tienen que salir de acá esos datos. ¿Listos? Por último, el cuartil 3, que bueno, ya te invito a que tú practiques y la respuesta pues ya va a aparecer. Bueno, ustedes pausan el video, ¿no? Para que no vean la respuesta y pues sería así, ¿no? 3, que es el cuartil 3 por 50 dividido en 4, eso es 150 dividido en 4 y eso da 37,5, esa es la posición. Entonces buscamos la posición 37,5, casi nunca vamos a encontrar decimales ahí, bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Posición 37,5, buscamos ese número acá. Si no está, la mayoría de las veces no va a estar. Buscamos el siguiente. Después de 37,5 sigue el 18, pero no es este número, sino el dato que está aquí, porque son los datos. En este caso es el número 17. O sea, el cuartil 3 es el número 17. Ya teniendo estos datos, ya bueno, voy a borrar todo esto de acá, porque ahora sí vamos a hacer nuestra caja o nuestro diagrama de cajas y bigotes. Y para el diagrama, ¿qué necesitamos? Generalmente a mí me gusta hacer un eje de guía, ¿sí? En el que voy a escribir los números. ¿Cuáles números? Generalmente pues escriben los números que vayan desde 13 hasta 22. O sea, en mi caso, ¿no? O sea, la idea es que ustedes escriban en ese eje los números desde el primer dato hasta el último dato. Entonces, pues como generalmente se hace una flecha, pues yo voy a hacer eso, ¿no? Una flechita en la parte inferior del gráfico. ¿Sí? Más o menos así, por ahí. Entonces, una flechita en la que, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir desde el 13 hasta el 22. Entonces, pues yo voy a escribir aquí unas líneas.
me quedó exacto, ¿sí? Ahí escribimos esos números. Algo que les quiero aclarar, estos números tienen que ir todos en orden, ¿no? No puede ser que aquí escriba 13, 14 y luego escriba el 16, porque pues después va el 15. Así no estén aquí. En este caso sí están todos. Ah, no, miren que aquí está el 19, el 20 no está, el 21 tampoco, pero el 22 sí. Entonces escribo todos, ¿sí? Porque la idea es hacer un eje o, ¿sí? o un plano o una recta numérica, ¿sí? Bien hechecita. ¿Listos? Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Como una guía. ¿Y una guía para qué? Pues para ubicar estos números que ya encontré, ¿sí? Dato mínimo y dato máximo son 2 punticos, ¿listos? Entonces, vamos a realizar 2 puntos, un punto en el número 13 y un punto en el número 22. Entonces, aquí. En el número 13 a mí me gusta más arribita, sí, por ahí a 2 cuadritos, un punto en el 13 y en el 22, que esos van a ser los extremos de mi bigote. Algunas veces le hacen puntico, otras veces le hacen una liniecita pequeñita, no hay problema. A mí me gusta el punto más, ¿sí? Ahora, los cuartiles van a ser líneas, ¿sí? Líneas verticales. Entonces, ¿dónde hacemos esas líneas? Pues donde dicen aquí los cuartiles. Cuartil 1 en el número 15. ¿Sí? El cuartil 1 era el 15, entonces vamos a hacer una línea aquí. A mí no me gusta hacerla pegada al eje, sino me gusta hacerla despegadita más o menos así. ¿Qué tan larga va esa línea? No importa, ¿sí? La línea pues lo que va a darle es el grosor a la caja, ¿sí? Podemos hacerla así, podemos hacerla más gruesa, más delgadita, pues a mí me gusta como más o menos así. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro primer cuartil que fue en el número 15. Segundo cuartil, 16,5, entonces otra línea en la que va, esa línea va a ir aquí, ¿no? En el 16,5, ¿dónde va? Pues aquí entre el 16 y el 16 y el 17, y pues obviamente exactamente a la misma altura de la otra línea, ¿no? Porque eso me va a completar mi cajita. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, 17. Entonces hacemos otra línea que va a ir ahí en el 17, ¿sí? Ya terminamos la caja. O bueno, no la he terminado porque no la he cerrado. ¿Qué hacemos? Pues la cerramos. ¿Cómo la cerramos? Pues cerrándola, ¿no? Así. Cerramos la cajita entre los cuartiles y aquí abajo también. Y la caja queda de esta forma. Ahora, esto que van a ser los extremos de los bigotes, pues va unido a la caja con otra recta. ¿Cómo va unida? Pues obviamente va inicia en ese punto y termina aquí, en donde terminó la caja, ¿sí? Ahí está nuestro primer bigote y hacemos exactamente lo mismo con el segundo bigote. Hacemos que llegue hasta el último punto. Entonces, ahí tenemos el primer gráfico de cajas y bigotes o box plot, ¿sí? Digámoslo así que este es el gráfico simple, ¿sí? ¿Por qué es el simple? Porque es en el que no estamos incluyendo los datos atípicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar, además de esto que ya hicimos, vamos a encontrar los datos atípicos para hacer otro gráfico de cajas y bigotes y compararlo pues con este que ya tenemos acá. Entonces, este gráfico lo voy a correr un poquito más hacia abajo. ¿Para qué? Pues para no interferir con mi otro gráfico. ¿Listos? Entonces, voy a seguir con el otro gráfico en el que vamos a incluir los datos atípicos. Aquí, ¿qué tenemos que ver? Pues cómo se encuentran esos datos atípicos. ¿Y cómo se encuentran esos datos atípicos? Bueno, aclarándoles que estos son los datos atípicos leves porque hay otros que se llaman los datos atípicos extremos. Ya les voy a aclarar qué quiere decir eso. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es encontrar los datos atípicos leves. ¿Cómo se encuentra? Con esta formulita. Generalmente se escribe de esta forma, como una F ahí. La verdad no me acuerdo cómo se llama ese símbolo. El dato atípico mínimo, el dato atípico leve mínimo, se halla con esta operación. Vamos a hacer una resta entre el cuartil 1 y al cuartil 1 le vamos a quitar 1,5 veces el rango intercuartílico. Para el máximo hacemos cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartílico. Esto se ve complicado, pero vamos a ver que es sencillo. Para esto, pues primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar esto, el rango intercuartílico. ¿Cuál es el rango intercuartílico? El rango intercuartílico se encuentra restando el cuartil 3 menos el cuartil 1. O sea,
Lo que vamos a hacer es encontrar qué distancia hay desde aquí hasta aquí. Eso es el rango intercuartílico, que pues aquí en el dibujo se ve que es el número 2, porque hay dos unidades, 1 y 2 entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Pero bueno, para hacerlo con las formulitas, rango intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1, que en este caso, ¿cómo sería? Cuartil 3, que es el número 17, menos cuartil 1, que es el número 15, o sea que el rango intercuartílico es de 2 unidades. Ya encontramos el rango intercuartílico, ya podemos hacer estas operaciones, o sea, aquí sería cuartil 1, ¿cuál es? El número 15, menos 1,5 veces, o sea, 1,5 por el rango intercuartílico, 2. Aquí los valores atípicos máximos, valores atípicos leves máximos, sería cuartil 3, que es el número 17, más 1,5 veces el rango intercuartílico, que es el número 2. Recordemos que cuando vamos a hacer esta operación, siempre lo primero que se debe hacer es esta multiplicación, ¿no? No vayan a cometer el error de hacer la resta y después la multiplicación, porque entonces les daría mal. Voy a escribirlo con rojo. Primero que todo esto, 1,5 por 2, eso es 3. O sea, aquí lo que dice es 15 menos 3, que eso es 12. Y aquí diría 17 más 3, ¿sí? Porque esta operación da 3. 17 más 3 es 20. ¿Qué es lo que le vamos a agregar? Que lo que esté por fuera, desde el 12 hasta el 20, o sea, miren aquí, voy a hacerle un arreglo a este gráfico, que era el que tenía. Lo que esté entre el 12, que el 12 estaría aquí, ¿no? Lo que esté desde el 12 hasta el número 20, esos son datos normales, ¿sí? O sea, todos los números que estén desde el 12 hasta el 20 son datos típicos, digámoslo así, datos como datos normales. Y lo que esté por fuera de eso van a ser los datos atípicos leves, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como estamos hablando de edades, quiere decir que alguien que tenga 21 años, 22 años, 23, como que no es normal que esté en ese grupo. Y mírenlo acá, obviamente, si nosotros miramos este grupo de edades, si la mayoría está entre 13 y 19 años, como que es raro, no es típico encontrar a alguien de 22 años que esté estudiando con estos estudiantes, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, que no es típico, que es como un poquito raro, ¿sí? No es normal. Eso quiere decir los datos atípicos. Entonces, como le vamos a agregar eso a nuestro gráfico de cajas y bigotes, ¿cómo se realizaría? Vamos a realizar lo mismo, o sea, voy a copiar simplemente este gráfico. Entonces lo voy a copiar aquí como me queda fácil, yo simplemente lo copio y lo voy a dejar aquí abajo exactamente igual, voy a dejarlo exactamente debajo del otro, más o menos por acá. ¿Qué es lo que le vamos a agregar? Le vamos a agregar los datos atípicos. Entonces, el dato atípico mínimo es el número 12. Como está acá, ese no se le agrega, porque miren que no hay datos que estén por fuera de ese rango. O sea, si hubiera un dato que fuera 11, 10, 9, por ejemplo, si hubiera un estudiante de 5 años, como que no sería típico que estuviera un estudiante de 5 años. Entonces tenemos que sacarlo de nuestro gráfico, ¿sí? Porque no es normal. Entonces, el 12, como este gráfico, miren, como esta caja no se salió desde, o sea, no se fue antes de ese 12, pues simplemente ese 12 nos sirvió solamente para ver que no habían datos atípicos allá. Entonces, borro ese 12, no lo tenemos en cuenta. Ahora, el dato atípico leve máximo es el número 20. Mírenlo acá, es el 20, o sea que ahí sí lo vamos a agregar. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que la línea ya no llegue hasta este dato, sino que este dato va a ser el que está marcado como límite de mi gráfico, ¿sí? O sea, el gráfico podía empezar en el 12 y terminar en el 20, no más. Como empezó después, no hay problema, pero como terminó después, pues entonces ahí sí hay problema. Entonces, ¿qué le hacemos? El gráfico va a terminar ahí y termina con un puntico, o sea,
Ahora nuestro dato máximo va a ser 20 y dejamos por fuera este dato, ¿sí? En este caso había un dato que era el número 22. Si hubiera habido, por ejemplo, un dato 21, perdón, pues aquí también tendríamos que haber escrito otro punto. Si, por ejemplo, hubiera alguien con 25 años, tendríamos que agregar otro punto por acá. En este caso, pues este lo borro, ¿sí? Vuelvo a decirles, miren lo que nos quiere decir los datos atípicos. Esto lo que nos quiere decir es el gráfico debería empezar acá y debería terminar acá, ¿sí? Normalito. Debería empezar en 12 y debería terminar en 20. Como empezaba después de 12, o sea, lo podemos hacer acá, ¿sí? Como empezaba después, no hay problema, pero no puede salirse de esto, entonces simplemente hasta aquí cortamos nuestro gráfico y todos los datos que son atípicos los marcamos como otro puntico. Este gráfico es el gráfico de cajas y bigotes sin tener en cuenta datos atípicos. Este es teniendo en cuenta datos atípicos. Muchas veces no va a haber ningún dato atípico, entonces el gráfico sin tener en cuenta datos atípicos o teniéndolos sería el mismo, ¿sí? Generalmente, si los datos están bien tomados, lo más probable es que no haya datos atípicos, ¿sí? Esto era los datos atípicos leves. Como les decía, hay datos atípicos extremos. Se halla lo mismo, solo que aquí va el número 3, ¿sí? Sería 3 por el rango intercuartílico, o sea, sería 3 por 2, 6. Aquí sería el número 15 menos 6, que sería 9. Voy a escribirlo por acá. 9. Y aquí sería 17 más 6, que sería 23. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sería extremo que haya un dato por fuera del rango desde el 9 hasta el 23. O sea, si hubiera un estudiante que tuviera 8 años, ya sería como algo atípico extremo. Si hubiera en ese curso alguien que tuviera 24 años, ya sería algo atípico extremo. Obviamente, si hubiera alguien que tuviera 80 años, pues ahí sí sería muchísimo más raro, muchísimo más atípico. ¿Listos? Aquí les expliqué todo lo que se debe saber de gráficos de cajas y bigotes. Este estaría bien, como les digo, pero este está mucho mejor teniendo en cuenta los datos atípicos. Ya ahora sí, con esto termino mi explicación y como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen, que es este. Van a hacer, pues obviamente, un gráfico de cajas y bigotes o un gráfico de box plot con estos datos que corresponden al número promedio de horas diarias que duermen mis amigos. O sea, le pregunté a mis amigos cuántas horas diarias duerme usted en promedio y me dieron estas respuestas. Hay algunos amigos que duermen 6 horas, 7 horas, 8, 9, 10 y hay alguien que duerme 12 horas diarias en promedio. ¿Listos? Van a realizar el gráfico de cajas y bigotes y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, casi que no alcanzó a aparecer nada, pero aquí están las respuestas, ¿no? Primero, pues lo que hallamos es, primero comprender el ejercicio, hacemos nuestra columna de frecuencia absoluta acumulada, que pues lo que hacemos es acumular la frecuencia absoluta, ¿no? 3 más 8, 11, más 11, 22, más 7, 29, más 6, 35 y así sucesivamente. En este caso, la pregunta de cuántas horas duerme diarias, cuántas horas diarias duerme, se la hice a 40 de mis amigos, por ejemplo. Aquí están los datos que teníamos que conseguir. El dato mínimo, que es el número 6, ¿sí? Porque el que menos duerme 6 horas. El dato máximo, el que más duerme 12 horas. Cuartil 1. Por aquí está. Primero la posición del cuartil 1, pues es 1 por n. Pues aquí se me olvidó escribir el 1, ¿sí? Porque pues 1 por n, pues es n, ¿no? O más bien la k, ¿no? K, que sería 1 por n, 40 sobre 4, que es 10. O sea, la posición 10, ¿sí? Acordémonos que es la posición 10, buscamos el 10, si no está el 10, buscamos el siguiente, es el 11, o sea que el cuartil 1 es el número 7. Lo mismo hacemos con el cuartil 2. La operación, obviamente, aquí ya sería 2 por n sobre 4, nos da 20. Posición 20, cuartil 3 nos dio posición 30, o sea, posición 20 y posición 30. Posición 20 no hay, entonces el 22, que sería 8, ese es el cuartil 2. Posición 30 sería el que sigue, 35. Y la posición nos dio que el dato es el número 10.
En este caso no había ninguno que estuviera aquí, entonces no hay que hacer el promedio, es mucho más sencillo. Bueno, aquí de una vez, pues yo lo que hice fue hallar los datos atípicos. Primero el rango intercuartílico, cuartil 1 menos cuartil 3 menos cuartil 1, cuartil 3 que fue 10, cuartil 1 que fue 7, 10 menos 7 es 3. El dato atípico leve mínimo pues sería cuartil 1 que fue 7 menos 1,5 por el rango intercuartílico, o sea 1,5 veces 3, que sería 4,5, 7 menos 4,5 es 2,5, cuartil 3 que es 10, más ese mismo 4,5 que pues nos da esta operación, 10 más 4,5 es 14,5. ¿Eso qué quiere decir? Que el gráfico no se debe salir desde el 3 hasta el 14,5. En este caso no se salía, porque miren, el 3 estaría por aquí, 4 y 3, aquí estaría el 3, y 14,5, 14,5. ¿Sí? Como en este caso mi gráfico no se sale de esa región, quiere decir que en este caso no hay datos atípicos, o sea, este es el gráfico, la única respuesta. ¿Sí? No hay datos atípicos, o sea, inicia nuestro gráfico con el dato mínimo, termina nuestro gráfico con el dato máximo. Recuerden que si hubiera un dato por aquí, el gráfico hubiera terminado por acá, pero pues con el dato atípico entonces terminaría aquí y el dato atípico lo marcamos como un punto. Quedé cansado, pero bueno, valió la pena y me alegra que te hayas quedado hasta esta parte del video, porque eso quiere decir que te gusta practicar y seguro que así te va a ir bien. Te invito a que veas el curso completo para que practiques más acerca de todo lo de gráficos estadísticos. También aquí te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides compartir este video con tus compañeros, comentar lo que desees, si es bueno muchísimo mejor, darle like al video, ¿qué más es lo que falta? Suscribirte al canal y no siendo más, bye bye.